Hola, hola, muchas bendiciones a todas y todos nuestros hermanos que están ahora conectados. Muchas bendiciones. Que les habla es el hermano Manuel. Hoy tengo palabra para usted para guiar la oración. Le he puesto como título el cumplimiento del tiempo, pero no necesariamente es netamente del cumplimiento del tiempo, sino lo relacionado con él. Vamos a leer el libro de Efesios, primeramente, Efesios 1, del versículo 3 al 10, y quiero que lo escuche muy atentamente. Si lo tiene por ahí en la palabra o del teléfono o bien la Biblia, acompáñeme. Dice así: Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Se hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Bien, como les estaba contando, no necesariamente vamos a hablar del cumplimiento del tiempo, ¿ya? Hoy vengo a invitarlos a orar por los cambios del tiempo. Si bien es cierto, las generaciones no son las mismas, ¿cierto? Conocemos hoy en día los que son los famosos millennials, aquellas personas que no tienen la educación que tuvieron anteriormente sus padres. Por ejemplo, hoy jamás en nuestra vida pudimos haber pensado que se podían hacer clases desde hasta la casa, que los profesores podían conectarse y verlo a través de una cámara y que ellos te pudieran explicar. No es lo ideal, no es la forma o la mejor forma de hacer, la forma más certera, pero sí se puede y está funcionando y los colegios lo están usando. Entonces los tiempos están cambiando y la gente se adapta con respecto a cómo evolucionan las eras. Entonces lo que nosotros debemos hacer como cristianos bien formados y creyentes en Cristo es que debemos orar por el cambio. Y no para que cambien los tiempos, sino para que cuando venga este cambio, la iglesia esté preparada. Si se fija o se da cuenta, si nosotros leemos la palabra, la forma de predicar o la forma en la cual se hace la palabra o se predica al pastor, están siempre o es muy similar a cómo se hace en la iglesia de antaño, en la iglesia primitiva. Cómo se hace que el pastor predica y que la gente está en la iglesia. O que como no sea Jesucristo. ¿Por qué? Porque seguimos ese ejemplo. Pero ahora bien, ¿qué hacía Jesucristo? También enviaba gente a predicar. Entonces nosotros estamos tan adaptados o tan poco adaptados a los tiempos que nos pasan a llevar que la sociedad de hoy en día ignora a la iglesia, ignora a, a Dios prácticamente. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto? Seguimos igual, seguimos estando en el mismo lugar. Nuestros pastores se esfuerzan y se han esforzado bastante para que el tiempo no se repita, para que no sean ciclos. Muchos años vivimos en el templo pequeño y nuestros pastores se esforzaron para poder crear y diseñar un templo más grande, un templo donde nosotros pudiésemos estar cómodos. Entonces, nosotros no podemos estar viviendo al mismo tiempo. Hoy no le quiero invitar a orar para que, como que si se le acabara el tiempo, no es esa la intención, sino que usted tiene que orar para que cuando los tiempos cambien, nosotros estemos preparados, para que cuando los tiempos cambien, a nosotros no nos pillen por sorpresa. Nosotros debemos ser personas y cristianos que estén informados de lo que viene. No podemos estar desinformados de lo que está sucediendo en el mundo, en el país, no podemos estar desinformados y echándole la culpa al diablo de todo. Eso dejémoslo para el pasado, para la gente que no tenía la información que hoy tenemos. Nosotros tenemos la capacidad de oración, la capacidad de obtener información. Somos personas que tenemos que creer en Dios, pero de una forma inteligente. Tenemos que creer en Dios de una forma inteligente. Creer en Dios, ¿cómo decirlo? Apresurándonos en el tiempo o captando el futuro, siendo apercibidos en los tiempos como normalmente se dice, pero siendo de forma inteligente. Es decir, estando en el tiempo de hoy,
pensando en el mañana. No estoy diciendo que viva preocupado, por favor, no me malinterprete. No estoy diciendo que usted tiene que vivir asustado y orar porque mañana viene algo malo. No, no es eso, por favor. No saque conclusiones apresuradas, no quiero llegar a eso. Lo que estoy diciendo es que usted y yo debemos orar para que cuando el tiempo cambie, cuando las eras cambien, no nos pillen como nos pilló con la pandemia. Mucha gente, cuando comenzaron el tema de las cuarentenas, volaban a los supermercados para poder abastecer su refrigerador, su alacena. No estaban preparados. Mucha gente hizo y deshizo con los trabajos porque no estaban preparados para algo así. Vivían de créditos y hoy que no tienen trabajos están en aprietos. Es necesario que nosotros oremos para que cuando los tiempos cambien, porque los tiempos cambian sí o sí, para que cuando los tiempos cambien, estemos preparados. Pueden ser eras completas, puede afectar al mundo completo como en la pandemia, o pueden ser cosas pequeñas, como un cambio de trabajo, pueden ser cosas pequeñas como un auto, por ejemplo, un cambio de vehículo, o obtener un vehículo, una casa. Estas cosas muchas veces son positivas para nosotros, pero también pueden ser negativas como el fallecimiento de un ser querido que hoy en día es algo muy, muy cercano. Cómo personas, amigos pierden a familiares, cómo conocidos pierden a sus seres queridos por culpa de lo que está sucediendo hoy en día. No estaban preparados. Cómo de la noche a la mañana puedes enfermarte de un virus que está atacando el mundo entero y no sabemos si te va a afectar, si eres asintomático o bien te va a mandar al hospital. Es necesario que nosotros estemos preparados. La palabra leíamos que Él nos ha escogido, que Dios nos escogió a nosotros como sus hijos, nos adoptó, nos dio a nosotros las herramientas para poder estar a la altura. Es nuestra responsabilidad ser personas que estén a la altura para poder orar por el futuro. Y ojo, no solamente por ti, no solamente por mí, no solamente por los seres queridos, sino por el mundo entero. Está en nosotros, está en ti y en mí la capacidad de amar. Nosotros somos capacitados en amor. Nosotros tenemos que ser cristianos creídos, hijos del reino, escogidos de Jesucristo, escogidos por Dios. Debemos comportarnos como tal y tomar la responsabilidad que es orar por el otro, orar por el futuro, orar por lo que viene, por lo que es por venir. Somos responsables de aquello que está por suceder. Es nuestra responsabilidad. El día jueves se lanzaba la palabra en YouTube que su servidor estuvo predicando y les enseñaba que nosotros teníamos la interacción con lo espiritual y debíamos nosotros tenemos la responsabilidad de extraer los beneficios del cielo, los beneficios de lo espiritual. Y es necesario que nosotros ahora también, tenemos esa responsabilidad. Y la única conexión que tenemos es con la oración. Hoy mis hermanos y mis hermanas, no quiero solamente invitarles a orar por el futuro, o por los cambios del tiempo, o por los cambios de la sociedad. Quiero invitarlos a orar para que Dios nos enseñe a accionar. Años venimos haciendo lo mismo. En lo natural, ¿cuánto dura un curso? En lo natural, es decir, en la vida cotidiana, un curso dura un año. Las capacitaciones duran un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuántos años llevas tú en la iglesia? ¿Cuántos años llevas tú en la iglesia sin accionar, sin poner por obra o por práctica lo que el Señor te está diciendo? En estos meses, si vemos en YouTube, y yo se los digo, hay más de 2000 horas de reproducción, de palabra, de enseñanza, de consejos. ¿Qué has hecho? Es necesario que oremos, iglesia, para que podamos accionar por cambiar ese futuro. Los invito a orar tomando el lugar que Dios le dio, el lugar de hijo, el lugar de hija, el lugar de rey y de sacerdote. Mis hermanas y hermanos, los amo mucho en el Señor. Tome el lugar que le corresponda y tome la responsabilidad que con eso conlleva. Oremos para que cuando venga el cambio de tiempo no nos pille desprevenidos. Para que cuando venga el cambio del tiempo seamos personas crecidas, personas maduras, capaces de afrontar todo lo que venga porque tenemos a Dios de nuestro lado. Amén.